Muchas gracias a todos y gracias a los organizadores de la conferencia por haberme invitado a tomar la palabra hoy. Todos los que están aquí, a todos los que están uniéndose online a la presentación, y pues aquí empezamos. El arte de la negociación y la construcción de la ciberseguridad de dentro. Hemos sido muy bien educados que hay muchos riesgos en algunas operaciones en el mundo de hoy, en la forma de cibercriminalidad y también actores organizados que trabajan mucho. Hemos dedicado mucho tiempo a crear sistemas de gestión y programas para resolver los riesgos que tenemos. Hay muchísimos vendors en todo el mundo y muchos representantes en esta sala, y también hay muchísima tecnología muy buena que es capaz de ayudarlos a defender la organización en contra de los ciberataques y de la cibercriminalidad. Sin embargo, hay un riesgo que no se mira mucho sobre la gestión de la información y de los programas que no se tiene en cuenta, y por eso en la organización que hace negocios en forma de contratos o de negociación, pues esto es importante. Bayer es una de las empresas alemanas sobre sanidad, y tenemos un programa para resolver algunas de las posibilidades, porque nosotros tenemos muchos datos que pueden verse comprometidos cuando hacemos estas negociaciones. Entonces esto es lo que vamos a hacer en la presentación. Lo que voy a hacer, les voy a presentar un escenario de una negociación de Bayer, de un contrato de Bayer. Si no entra la idea es que tener en cuenta todas estas ideas, pero también les voy a dar algunos asesoramientos prácticos de lo que pueden hacer cuando hablamos de contratos y contratación. Y también voy a hablar del papel del gobierno, porque a mí me parece que el gobierno desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a las organizaciones y también a protegerse cuando se hacen contrataciones o negociaciones. No tengo mucho tiempo, tengo unos 30 minutos, así que voy a ir rápidamente a hablar de las cosas. Voy a hacer lo más rápido posible, pero por desgracia tengo que hablar en inglés y no en español. Espero que los que estén escuchando la interpretación sean capaces de entender algunas de las ideas claves, porque voy a hablar muy rápido. Entonces, ¿por qué nos preocupan lo que nos preocupa? Cuando hablamos en seguridad, quizás no somos conscientes de que el business, que el negocio que están apoyando tiene que ver mucho con los contratos. ¿Qué son los contratos? Los contratos o las negociaciones las conocemos en las películas, por ejemplo, fusiones y adquisiciones, etcétera. Por ejemplo, cuando una empresa compra o se fusiona con otra empresa, tenemos acceso a información, a propiedades o secretos, etcétera. Pero la empresa también puede estar invirtiendo en cosas que no son rentables o que no son actividades fundamentales, con lo cual hay que desinvertir y vender a otras. Puede una empresa además entrar en joint ventures con otra empresa en otros países, y por ejemplo, si no tienes operaciones en un país y hay una empresa que sí está trabajando en estas actividades, puedes entrar en una joint venture, en una compañía, digamos, participada, para poder tener acceso a este mercado desde el punto de vista territorial y vender productos, etcétera. La empresa también puede invertir en otras empresas. La empresa puede convertirse en inversionista minoritario o mayorista, dependiendo de la cantidad de acciones que tenga. Y de luego hay otra cuestión que no se conoce mucho, que son los acuerdos de licencias. Cuando tienes licencias de propiedad intelectual, es decir, cuando la compras a otra empresa, la estás licenciando para poder tener una licencia y poder trabajar con estos productos, o estás vendiendo tu propiedad intelectual y tu licencia a otras empresas para que ellos también puedan utilizar tu licencia para sus productos. Esto es una de las cuestiones donde los departamentos de seguridad de la información no están implicados o están implicados poco, y hay un gran riesgo, porque si el acuerdo no funciona bien por razón, puedes perder muchísimas cantidad de cosas y tienes que volver a capitalizar, tienes que a lo mejor enfrentarte a robos. ¿Cuál es el escenario ideal? En primer lugar, no hay algo ideal. Les voy a enseñar lo que quiere decir un contrato o una negociación en Bayer.
Es un modelo que utilizamos en Valle, pero que también se utiliza en otras empresas. Entonces, no hay algo típico en cuanto a los contratos. Pero cuando un contrato, no sé, dependiendo de la función del contrato, fusiones e adquisiciones, o venta y compra de propiedad intelectual, la cuestión son distintas. Pero hay tres cosas en común: la fase pre-acuerdo, la fase de acuerdo y luego el post-acuerdo o el post-contrato. Lo que he hecho es reunido los acuerdos, digamos, o los contratos más típicos y las distintas fases de todos. Entonces, la parte de pre-acuerdo hay dos momentos. Las ofertas no obligatorias y las obligatorias. Lo que hay que hacer es hacer un proceso de due diligence. La fase siguiente es la oferta obligatoria o de obligado cumplimiento, y hay que entender cuáles son los riesgos implicados en este sentido. Estamos haciendo negocios con un vendor, por ejemplo, externalizar algunos recursos, etcétera. Pues en este momento también tienes que hacer otra due diligence cada vez más complicada. Una vez que la parte de la oferta vinculante ha sido aceptada, pasas a la fase de acuerdo y tienes la parte del anuncio. Es cuando le dices al mundo, bueno, pues ya está, el acuerdo ha sido alcanzado, el contrato está firmado. Pero a veces no tienes que anunciarlo, pero tienes que hacerlo por obligación. Y luego hay también, en este periodo, pues hay intercambio de información, intercambio de dinero. Esta es la fase del acuerdo, y luego el post-acuerdo. Entonces, en el pre-acuerdo tienes que centrarte en la due diligence y también tienes que encontrar los riesgos potenciales. Luego tienes que hacer mitigación de riesgo en la fase de acuerdo, y el post-acuerdo tienes que mantener el valor del acuerdo y asegurarte de que no se pierde ningún tipo de valor y que nada malo se produce. Por ejemplo, que la empresa y la joint venture no va a tener ningún tipo de compromiso en cuanto a los riesgos, etcétera. Tienes que trabajar en esta fase post-acuerdo para asegurarte de que la seguridad ha sido construida y mantenida de manera adecuada. Entonces, ¿qué puede ocurrir mal? Pues en fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, vas a comprar una empresa en ese momento, y en esa empresa pues tiene muchos valores, pero hay muchas cosas que no se conocen. Quieres comprar la empresa porque piensas que tienen lo mejor, el producto mejor, anuncias el acuerdo, y a lo mejor puede ser pirateado este acuerdo porque hay gente que está allí para, por ejemplo, robar patentes o propiedad intelectual, y entonces en ese momento no puedes capitalizar la inversión, has perdido el retorno de inversiones porque ya no tienes el control de los problemas. Ese es el primer problema que vas a encontrar. Es un problema que le ocurre a muchísimas empresas y le ha ocurrido en el pasado. Y en mi empresa también lo hemos visto muchísimo en el pasado. En ese momento muchos robos. Luego también cuando se está haciendo un acuerdo, fusión, adquisición o lo que sea, pues hay gente que quiere hacer negocios además en el mercado, y esto implica muchísimas cuestiones de cumplimiento. Y entonces, si el personal empieza a hacer, digamos, negociaciones internas, en este momento también hay muchos problemas, y hay que limitar entonces la gestión de todo a las personas adecuadas para evitar los riesgos. Y el problema fundamental es cuando haces una empresa y que te vas a comprar otra, y si ya ves que los datos han sido comprometidos o que la información ha sido comprometida, pues vas a tener en tu red malos actores, y entonces la información va y viene, la propiedad intelectual va y viene, la información, y entonces ya hay actores implicados que pueden utilizar esto y pueden comprometer o piratear tus datos. ¿Por qué? Justamente porque la información está ahí. Entonces, las licencias son también problemáticas porque tenemos valores, sobre todo antes de las patentes que vamos a vender a una empresa, y hay una gran cantidad de dinero implicada, con lo cual hay que proteger porque puede haber muchas fugas de información. ¿Cuántas personas
saben que en la empresa tienen licencias y propiedad intelectual. Levanten la mano algunos. ¿Cuántos están implicados en la revisión de riesgos de los acuerdos de licencias? Una persona. Entonces hay un problema. ¿Vemos? ¿Veis? ¿Cuál es el problema? Hay que asegurarse de que cada vez que transfieres información sensible, tienes que dedicar mucho tiempo a proteger la información cuando envías información de licencia a una tercera parte. Y también cuando en las licencias de propiedad intelectual hay que poner términos muy claros, diciendo que, por ejemplo, eres tú el único que va a utilizar los derechos de propiedad intelectual. Pero el problema es que si la propiedad intelectual no está protegida adecuadamente, porque ha habido fugas, por ejemplo, de información, no vas a conseguir ingresos de esta licencia, y hay otras empresas que van a utilizarla para competir contigo a nivel mundial. Entonces necesitamos proteger a la empresa en cuanto a propiedad intelectual. Uno puede pensar que siempre se hace, pero no es siempre el caso. Entonces hay que proteger todo. Son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno hace negociaciones o contratos en este sentido. Son los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué se puede hacer ahora para proteger a tu empresa cuando hay actividades que implican todo este tipo de contratos o negociaciones? En primer lugar, es saber dónde se produce. Si no sabes dónde se produce el acuerdo, pues tienes un problema porque no hay visibilidad. De repente llegas a tu despacho y de repente te dicen, ¿sabías que hay 5.000 nuevos PCs en la red online y no sabes que has comprado una empresa hace 5 o 6 meses y entonces de repente no sabes que vas a tener 5.000 puntos finales nuevos? Pues hay que aprender, porque eso significa que no conocías que se había hecho un acuerdo previo que implica esa gran cantidad de gente nueva. Entonces, si no puedes tener una estrategia de mitigación de riesgos, tienes que conocerlo todo. Ahora, como equipo de gestión de información o como equipo de ciberseguridad, ¿cómo hacemos para proteger la empresa? Lo primero, due diligence. Luego, fue trabajar en equipo. Los equipos de contratación incluyen representantes del sector legal, finanzas, de recursos humanos, estrategia, todos los distintos departamentos de la empresa para poder trabajar bien. Y ellos tienen que formar parte de este equipo de acuerdos o contratos. Y hay que buscar los riesgos del acuerdo desde distintos puntos de vista. El problema es que el negocio, el grupo, por ejemplo, que quiere hacer tener el acuerdo, pues tiene que saber que la ciberseguridad es importante. A lo mejor no lo piensa y por lo tanto hay que dedicar mucho tiempo para hacer la revisión desde el punto de vista de la ciberseguridad de todo el acuerdo. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que los equipos de informática y de ciberseguridad no son considerados importantes. El negocio no quiere escuchar hablar de riesgos, quiere hablar de propiedad intelectual, quiere tener acceso a la productividad de los productos, quieren controlar todo y quiere saber que todo se sigue controlando para las empresas. Entonces, equipo de acuerdo o de negociación. Antes de hacer una oferta no vinculante, hay que hacer la verificación de la due diligence, de la diligencia debida. Es decir, que, por ejemplo, si vas a adquirir una licencia o propiedad intelectual, tienes que saber con quién estás trabajando, quiénes son los socios, cuáles son los programas de mitigación de riesgo, cuál es la seguridad, el estado de la seguridad en estos momentos en las redes existentes, tienen protección de la propiedad intelectual de manera adecuada. Entonces, hay que hacer una investigación de altísimo nivel antes de la oferta no vinculante. ¿Por qué? Porque muchos de los acuerdos o de las negociaciones pues fracasan en esta etapa de la oferta no vinculante, y a veces tienes que utilizar recursos de terceras partes para rápidamente poder hacer además la due diligence antes de la oferta no vinculante. Fundamentalmente, esto implica entre 8 y 16 horas de estudios de ciberseguridad en este periodo de
oferta no vinculante y esto cuesta muchísimo dinero. Entonces hay que establecer las exigencias mínimas. De todas maneras, antes de pasar a la oferta vinculante, es decir, cuando la empresa se compromete a entrar en acuerdo con otra empresa, también due diligence es necesaria, la due diligence, y tienes que dedicar muchísimas semanas de esfuerzos para hacer este periodo de due diligence completo. Si no lo tienes, tienes que empezar tu propio programa. Lo bueno es que hay muchísimos recursos online para esto, y para hacer esta due diligence de informática bien con esos recursos que existen. Nosotros utilizamos marcos como, por ejemplo, el marco de ciberseguridad de Estados Unidos, y también a lo mejor han oído hablar de este marco de ciberseguridad de Estados Unidos, y también tenemos algunos software, y entonces si ya ya estás trabajando con empresas que utilizan software o de sistemas digitales, y todo esto va a formar parte del acuerdo, pues ya puedes utilizar todo esto para este marco de investigación de los riesgos para la due diligence. Si no formas parte del equipo del acuerdo, pues puedes utilizar otros flujos de trabajo, como por ejemplo puede trabajar con el equipo de finanzas para asegurarse de que todos los activos están bien asegurados, porque por ejemplo, saber que los servidores están asegurados, o que se tienen en marcha ya firewalls suficientes, que todos los cortafuegos funcionan bien. Y también puedes pedir al equipo de licencias, y por supuesto esto es importante para el equipo porque ellos a veces ya están utilizando software, incluidos software de tecnología o de seguridad de tecnología, y también recursos humanos, porque conocen todos los detalles, y entonces ellos pueden ayudarte a saber cómo proteger la propiedad intelectual. Y también hay cuestiones de compliance que forman parte de los objetivos de este acuerdo, y entonces hay que evitar todos los problemas de ciberseguridad potenciales para asegurarse de que no ha habido ningún tipo de problemas en el pasado. Si conoces el nombre de la empresa, puedes utilizar el Internet y el Open Source para conseguir información. Por ejemplo, si tienes una cuenta de Facebook o de cualquier otra cosa de este tipo, de este estilo, puedes obtener información, muchísima información está disponible online. También puedes utilizar herramientas de muchísimos vendors, incluso algunos de los vendors que están aquí en la sala, ¿no? Y puedes ponerte en contacto con el CISO de una empresa, no necesariamente entrando en contacto con la empresa en total. Una vez que sabes cuáles son los posibles riesgos, ¿qué haces? Lo primero es tienes que comunicarlo. La empresa tiene que tomar una decisión bien informada sobre cómo proceder con el acuerdo ante riesgos. Muchas veces las empresas pues abandonan el riesgo antes de hacer la due diligence de riesgos, y entonces si has identificado riesgos, la propiedad intelectual que la empresa quiere acceder, y si esta propiedad intelectual se ha visto comprometida, pues a veces esto lleva a que se salga del acuerdo. Entonces hay que tomar decisiones e informar sobre esto para que la empresa pueda tomar la decisión adecuada. De lo contrario, un desastre se puede producir en poco tiempo. Por ejemplo, puede haber muchísimas consecuencias cuando la propiedad intelectual no está bien protegida. También hay métricas muy buenas, 5x5, y lo que hacemos es coges el valor, haces un estudio de arriba abajo del impacto y de las posibilidades de impacto. Entonces esta es una evaluación de riesgos no tanto cuantitativo como cualitativo, y que funciona muy bien. ¿Qué hacemos? Pues intentar ver cuál es el coste de la mitigación del riesgo. Quiero decir con esto, tienes que asumir que una vez que has identificado el riesgo y tienes que resolverlo, y cómo va a ser el impacto de esta mitigación de riesgo en la empresa, y lo puedes calcular. Luego tienes que establecer un plan. Todos los planes de riesgos pues tienen que asegurarse de que ha habido una mitigación de los riesgos antes del acuerdo. Uno de los riesgos
que identificamos, por ejemplo, en uno de los acuerdos que íbamos a hacer con la due diligence es, por ejemplo, asegurarnos de que había cortafuegos muy buenos, pero nos dimos cuenta que el cortafuego no podía defender a la empresa de los ciberataques de hackers importantes que querían comprometer. Y entonces 290 millones de dólares íbamos a gastar para comprar esa nueva empresa. Entonces, ¿qué pasa si no hubiéramos tenido los cortafuegos importantes? Se habrían robado muchísimos datos. Esto evidentemente tiene un impacto financiero muy importante. Entonces hay que crear planes de tratamientos de riesgos que se tienen que ejecutar antes de cerrar el trato, y además tienes que imaginar la naturaleza y ver cuál es la naturaleza de los riesgos. Entonces, los planes lo tienen que elaborar, se tienen que saber los costes, se tienen que ejecutar antes del acuerdo, y también poner en marcha este plan en la fase de la oferta vinculante. Lo que pasa es que esto puede hacer que se acelere el acuerdo o que se posponga un poco el acuerdo, o reducir la cantidad de dinero que le ofreces a la empresa, porque le vas a decir, mira, tenemos muchos riesgos, vamos a gastar X millones de euros para resolver estos problemas, por lo tanto el acuerdo va a costar menos. Con lo cual hay que ser realistas. Todos sabemos que los proyectos de ciberseguridad no están nunca bien presupuestados, y que hay muchísimos problemas que no se pueden resolver, lo cual hay que ser realistas. Si hay que centrarse en los riesgos que nos preocupan y pensar en todos los riesgos a lo largo de la cadena. Por ejemplo, la empresa de la que hablé un momento, que tenía los cortafuegos, pues establecimos un plan de 6 meses. ¿Qué hicimos? Pues entrar a ver cuál eran todo el stock de equipos que teníamos, llevarlos a la otra empresa e instalarlo, porque había problemas con la cadena de suministros. No podíamos decir, mira, no podemos aceptar este acuerdo ahora porque sabemos que nos va a llevar 6 meses resolver el problema, etcétera. Entonces tenemos que ser realistas y ver las cosas. Desde el punto de vista de funciones y adquisiciones, os ruego que hagan esta evaluación de riesgo lo antes posible. No os puedo contar todo lo que hemos encontrado una vez que hemos comprado una empresa sin la due diligence. Pues llegas al final. Due diligence es una sesión por naturaleza de preguntas y respuestas. No puedes comprar una empresa sin haber hecho estas investigaciones de los controles de ciberseguridad. No puedes utilizar todos los métricos, las métricas, si no sabes exactamente quién va a llevar a cabo toda la evaluación. Entonces el problema es que muchas veces vas a comprar una empresa, te encuentras con una cantidad de problemas, y a lo mejor te hubieras ahorrado muchos de los problemas si hubieras hecho la due diligence adecuada. En cuanto a las licencias y a la propiedad intelectual, les puedes pedir que te den información anual, o les puedes pedir también un certificado de gestión de riesgos, o quizás les puedes pedir también certificados de los proveedores de cloud. O lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que ser muy diligentes y pedirle a la empresa, antes de comprarla, todos los informes necesarios para que todos los objetivos del contrato se cumplan. Porque si uno no revisa todo eso, si no se asegura de que todo se ha llevado a cabo bien, pues te vas a dar cuenta que tu posición es mucho más débil para mejorar el contrato, y luego vas a tener que estar revisando los entregables todo el tiempo, y entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido. Si vas a hacer una auditoría, sea una auditoría propia o trabajando con una tercera parte, pues hacerlo, pero teniendo en cuenta de que todo hay que revisarlo. Y otra cosa, si uno trabaja con acuerdos y seguridad de acuerdos, se van a dar cuenta que hay muchísimo espacio de mejora, que hay muchísimos métodos que hay que aprender, y dependiendo del sector en el que estén, habrá cosas específicas en las que habrá que concentrarse cada vez. Hay que seguir mejorando constantemente, crear procesos, crear marcos, crear
fichas que se ejecuten a ciegas. No, cada oportunidad tiene que ser una oportunidad de aprendizaje y de mejora. Muy bien. Lo último es hablar del papel del gobierno, porque sí, el papel del gobierno es fundamental en los contratos y en los acuerdos. Hay algunos acuerdos que dicen que no se puede hacer este contrato, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que pueden hacer los gobiernos para ayudar a las empresas y proteger el valor de los acuerdos que van a firmar. En primer lugar, notificación adecuada de todas las campañas necesarias. Yo estoy en muchísimas listas de correos de gobiernos que te dicen, mira, tenemos esta empresa en este mundo, en esta parte del mundo que quiere hacer esto. Y luego vemos 2 meses más tarde que la cosa no funcionó bien porque el gobierno no sabía todo. Entonces, una vez que hay inteligencia adecuada, pues se puede trabajar muy bien y ajustar todos los procesos y la due diligence que tenemos para los acuerdos y contratos, o incluso con esta información podemos mejorar toda la situación de los planes. Entonces, los gobiernos pueden darnos información de las campañas, también tácticas y procedimientos para evitar el espionaje. Y también estoy hablando de empresas que quieren robar tu propiedad intelectual porque quieren sacar rendimientos de esta propiedad intelectual que es tuya. Y el rol del gobierno es muy interesante. Los gobiernos suelen saber quiénes son estas empresas porque conocen las empresas de tu país, de mi país. Muchas veces las fuerzas de seguridad están implicadas cuando ha habido robo de propiedad intelectual, y los gobiernos pueden ayudarte dándote información. Entonces hay que compartir esta información lo más ampliamente que sea posible. Y además también necesitamos orientaciones porque sabemos que nuestra propiedad intelectual la quieren querer utilizar, por ejemplo, otros adversarios económicos nuestros. Por ejemplo, si uno quiere ser líder mundial en este área en 5 años, pues tenemos que saber todo, tenemos que saber además, por ejemplo, cómo poder instalarlos en este país, cómo instalarnos en esta región, y estas son las cosas que el gobierno sabe y que nos puede ayudar. Entonces, cuando hacemos contratos con empresas en distintos países, pues necesitamos saber cuál es la due diligence necesaria. Pues también tenemos capacidad de ponernos en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado cada vez que nos encontramos con problemas. Porque hay agencias de ciberseguridad en cada uno de los países y decimos, mira, está pasando esto, esto es un indicador de que las cosas no están bien. Pues también los gobiernos lanzan campañas educativas. Por ejemplo, en Estados Unidos en octubre le vamos a tener, y hay muchísimas campañas que los gobiernos lanzan para distintas empresas en distintos sectores, con distintos perfiles, sobre las posibles amenazas y riesgos que tenemos hoy. Yo creo que a nivel mundial tendríamos que tener una, digamos, conciencia clara de que hay cosas que se pueden producir a nivel mundial y por lo tanto promover la ciberseguridad en muchos aspectos, incluido el aspecto de los acuerdos o contratos. Los gobiernos además pueden informarnos sobre los malos actores. En la Unión Europea tenemos un recurso muy bueno y también tenemos las especializaciones propias de cada uno de los países. Tenemos la Organización de Estados Americanos que están trabajando muy bien y lo hemos escuchado en su presentación del panel antes de la pausa. También hay otros recursos a nivel mundial y también ejemplos semejantes a los de la OEA. Lo que necesitamos es una gobernanza global en este sentido. Y luego rápidamente, ¿qué es lo que no tenemos?
o lo que no tenemos que hacer. No pongamos barreras al acceso a la información, no pongan límites de información, no escriban memorandos, cartas, etcétera, con información limitada. Simplemente pongan en contacto con las personas que pueden usar esta información. Y otra cosa que no hay que hacer es la burocracia. No dediquemos mucho tiempo a documentar todo, porque aunque sí es importante conocerlo, porque es algo que existe. Localmente muy bien, pero también tenemos que actuar a nivel mundial. Estas son cosas que se ven muy frecuentemente. Y con esto quiero agradecerles por su atención, por el tiempo. Estos son mis datos de contacto. Si alguien quiere tener más información, sin ningún problema estaré encantado de responder. Y perdón por haber hablado tan rápido en tan poco tiempo.